Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave. Colombia comienza a tener la configuración de un gobierno paramilitar. No se trata de un calificativo apresurado o alarmista, sino del análisis sereno y sopesado de las siguientes tres políticas concretas que han sido expuestas de manera clara en documentos y declaraciones públicas. Primero, bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad. Es simplemente la comprobación entonces de esto que surge en, por ejemplo, la intención de crear los llamados bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, estructuras que estarían integradas por veteranos y reservistas de las fuerzas militares. Esas personas, hay que decirlo, no son servidores públicos, no hacen parte de la fuerza pública en ejercicio de funciones. En consecuencia, no pueden asumir tareas relacionadas con el uso de la fuerza, el monopolio de las armas, ni el mantenimiento del orden público, porque esas competencias pertenecen exclusivamente al Estado y están sometidas al mandato de la Constitución y de numerosas leyes. Sigue creciendo, como estamos viendo, la tensión que se está viviendo en Colombia cuando falta menos de un mes para el cambio de mando, menos de un mes para que asuma Abelardo de la Espriella, y ya tanto Gustavo Petro como presidente en los últimos días de su mandato, como el frustrado candidato a presidente que escuchaba recién, Iván Cepeda, redoblando la apuesta. Gobierno paramilitar, lo acabás de escuchar vos. Y fíjate qué interesante, el argumento de por qué sería un gobierno paramilitar, un gobierno que fue electo en elecciones democráticas, limpias, transparentes. Todos están de acuerdo, salvo Cepeda y Petro, todos están de acuerdo que fueron elecciones limpias y transparentes. El argumento que da es que crean bloques de búsqueda para ir detrás de los delincuentes. Es muy curioso. Vos querés ir contra los delincuentes que amenazan a la población, que tienen de rehén a los colombianos desde hace más de medio siglo, y sos un paramilitar. ¿Cómo es eso? Si estás haciéndolo desde el poder del Estado, que por llamar a reservistas, que es algo que hacen todos los ejércitos del mundo ante situaciones de necesidad, ¿y a vos te parece que Colombia no lo necesita hoy? ¿A quién está defendiendo en rigor Iván Cepeda? Bueno, preguntas que se abren en medio de esta tensión que llega a niveles críticos, y esto se está respirando en el aire en Bogotá, así que vamos a ir inmediatamente allí con nuestro compañero Sergio David González, que nos viene haciendo una crónica muy completa de este proceso. Sergio. Darío, otro capítulo más dentro de este empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. 29 días le quedan al presidente Gustavo Petro para que entregue la Casa de Nariño, y 29 días, Darío, que van a ser muy álgidos, más álgidos de lo que vivimos durante la campaña electoral para la presidencia de la República. Y muy bien lo decías con estos pronunciamientos de Iván Cepeda, que cambió en su totalidad, Darío, porque recién pasaron las elecciones del 21 de junio, reconoció los resultados del escrutinio, reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente, pero después tuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro y cambió en su totalidad. Empezó con desobediencia civil, ahora viene con un calificativo de un gobierno paramilitar, pero Darío, lo explicabas muy bien en lo que estaba pasando. Esto es una propuesta de Abelardo de la Espriella para poder contrarrestar la inseguridad que se está viviendo en las principales capitales del país. Y es una forma donde los propios alcaldes le habían solicitado esto al presidente Gustavo Petro, pero nunca se tuvo en cuenta. Ahora quien lo tiene en cuenta es el nuevo gobierno, y es una forma de blindar a las capitales de Colombia para no tener todas esas amenazas por parte de los grupos al margen de la ley. Pero hay algo que es un silencio que es estruendoso, Darío, y es que en las declaraciones de Iván Cepeda habla de un gobierno paramilitarismo, pero no habla del principal actor violento en Colombia, que es la guerrilla del ELN
y la guerrilla de las disidencias de las FARC. Estamos hablando de más de 25.000 hombres que le están haciendo un daño increíble a Colombia, pero de eso poco se habla. Sí, y si ha hablado alguna vez de eso Iván Cepeda fue para defender a alguno de sus miembros de las presuntas violaciones por parte del Estado en la lucha justamente contra estas organizaciones. Por eso preguntaba, y la pregunta creo que está abierta, ¿a quién defiende? ¿Está defendiendo a los colombianos Iván Cepeda o está defendiendo a quienes están aterrorizando a los colombianos desde hace más de medio siglo? Insisto, preguntas que quedan abiertas. Ahora, vos planteabas, Sergio, el empalme. ¿Podemos seguir hablando de empalme a esta hora o esto es un proceso que ya quedó definitivamente roto? Darío, por constitución tiene que haber empalme, no lo pueden obviar, tiene que haberlo. El gobierno saliente debe entregar un informe a cada uno de los ministros nombrados por el nuevo gobierno para recibir la entidad, para recibir el ministerio. Eso no se puede dejar así, la Constitución es clara en ese punto y tiene que recibir justamente esa información. Lo que está en este momento es suspendida las reuniones entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Eso es lo que se tiene, pero sí tiene que haber empalme. Tiene que haber porque la Constitución lo demanda de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que se ha tenido en este momento, Darío? Que mientras ayer los colombianos estábamos viendo el partido de la Selección Colombia en el Mundial, había una reunión en la Presidencia de la República entre la bancada del Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro. ¿Y para qué? Para determinar las demandas que se van a radicar durante esta semana en el Consejo de Estado para no reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente, Darío, para evitar que se posesione el próximo 7 de agosto, para reconocer lo que había dicho Petro, que el presidente es Iván Cepeda y que hubo fraude en las elecciones en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos. No, es gravísimo, gravísimo de todo punto de vista, porque aparte ya es una estrategia en tándem, porque lo escuchás a Cepeda hablando de gobierno paramilitar, y mirá lo que publicaba ayer el presidente Gustavo Petro, hablando directamente de que lo que se viene es una guerra civil. La historia nos enseña, por fraudes electorales el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía. No vamos a caer en estas trampas. Una resistencia civil contra un gobierno ilegítimo debe buscar siempre la unidad del pueblo sin acuerdo fundamental en la base de la nación. Y acá Petro, que vuelve a apelar, en este caso se parecen a De la Espriella, les gusta a todos, al tema inteligencia artificial. A ver, mirá el escenario actual, ¿con qué lo compara Gustavo Petro? Dale. Colombia se desangró durante casi 3 años por una guerra que muchos aún no entienden. No fue una pelea aislada, fue un país entero dividido entre liberales y conservadores. La guerra de los 1000 días dejó más de 100.000 muertos y una economía destruida. Y todo comenzó por el poder, el control político y elecciones manipuladas. Entre 1899 y 1902, pueblos completos quedaron en ruinas y familias enfrentadas a muerte. El Estado no podía controlar el territorio y los ejércitos irregulares crecían sin freno. Se peleaba con machetes, fusiles viejos y hambre, más que con estrategia militar. La guerra se volvió tan brutal que ya nadie recordaba por qué había empezado. Los campesinos fueron los más golpeados, obligados a luchar por bandos que no eligieron. Las ciudades colapsaron, el comercio murió y el país quedó endeudado por décadas. Mientras tanto, los líderes negociaban desde lejos, sin pisar los campos de batalla. La paz llegó tarde, cuando ya no quedaba casi nada que salvar. Tras el conflicto, Colombia quedó tan debilitada que perdió Panamá poco después. La guerra no solo mató personas, también sembró desconfianza y odio político duradero. Muchos historiadores dicen que aquí nació la violencia que aún se repite, y la pregunta incómoda sigue siendo la misma. ¿Realmente aprendimos algo de esto? Es interesante lo que publica el presidente Petro, porque la verdad es que habría que preguntarle a Petro, ¿realmente aprendimos algo? ¿Aprendieron los colombianos algo de esa historia? Daría la sensación de que muchos aprendieron, pero el presidente no, porque es el presidente Petro el que está usando el fantasma de una guerra civil. Diciendo que hubo fraude en una elección que fue transparente, reconocido nacional e internacionalmente por todas las entidades imparciales, admitiendo que la elección fue transparente. Como vos bien dijiste, el propio Cepeda en un primer momento dijo la elección fue transparente. Y planteando acá la cuestión de que esto va a terminar en una guerra civil, y en todo caso si hay una guerra civil es precisamente por cómo han avanzado los grupos al margen de la ley. Digo, es muy delicado todo lo que estamos viendo, Sergio, realmente.
Realmente es muy fuerte y yo creo que aquí lo que se está haciendo es llevando por parte de desconocimiento de las bases de los grupos políticos en Colombia para que salgan a las calles. El presidente Gustavo Petro dice que el empalme se va a hacer ante la luz del pueblo y televisado y que es el pueblo el que debe conocer esto. No, hay una ley y es de la Constitución política que este empalme se tiene que realizar. Ahora, el presidente Gustavo Petro, Darío, desde antes de las elecciones, estamos hablando desde mitad de año del 2025, ya empezaba a hablar de que iban a presentar fraudes. Él ya había abonado este terreno del cual estamos viviendo en este punto y esa narrativa de fraude ya la había puesto sobre la mesa y lo venía diciendo, hablando sobre el tema de los pasaportes, hablando de la misma empresa que imprimía los pasaportes, que es la que suministra el software en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y estaba diciendo que ahí había fraude y ese terreno lo estamos viendo en este momento. Quien está incitando a salir a las calles para poder protestar ante esta situación es el propio Gustavo Petro, que ha llamado a que el próximo 20 de julio, que es una fecha especial para Colombia porque es el grito de independencia ante la corona española, pero adicional a eso, Darío, es el día en que se va a posesionar el nuevo Congreso de la República. Y pues ahí está invitando a todas sus bases a que salgan a las calles a defender sus reformas sociales, que realmente no es que tengan los mejores resultados, y a defender lo que él ha denominado como la lucha popular ante la oligarquía colombiana. El 20 de julio va a ser un día muy fuerte, Darío, en torno a lo que se pueda pasar en un posible estallido social si continúan con estas narrativas. Y por supuesto, el presidente está invitando para el 20 de julio, después de que acabe el Mundial, porque sabe que nadie le va a salir durante los partidos del Mundial en este caso. Bueno, y en paralelo, Sergio, de la Espriella, que sigue conformando su gobierno, sigue conformando su equipo que va a asumir desde el 7 de agosto. Lo contabas en previa hace un ratito. Tenemos un nuevo canciller. Veamos el anuncio y nos contás un poquito de qué se trata, Sergio. De la mano de un nunca, Colombia volverá a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo. He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la Patria Milagro, un verdadero nunca. Un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación en nuestro país en distintos continentes. Su conocimiento, disciplina y visión estratégica serán fundamentales para reconstruir y administrar una Cancillería como nunca antes se había visto. Su gran mata será profesionalizar el servicio exterior y defender con firmeza y pragmatismo los intereses de Colombia en el escenario internacional. Es momento de que Colombia recupere el lugar que le corresponde entre las naciones y vuelva a liderar con dignidad, seriedad y resultados. ¿Tenemos foto o video acá de esto? Vamos. Colombiano, con 20 años al servicio de la diplomacia en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía, Senegal y Roma. Después de ejercer la diplomacia en medio de 3 guerras, liderar misiones de servicio humanitario para detener hambrunas y crisis en salud, después de nunca haber recibido un peso del Estado colombiano, ni haber estado en la política, de conocer y liderar las grandes decisiones globales, después de tener la mente en el mundo y el corazón en la patria, llega un nuevo horizonte para Colombia, para que vuelva a ser el país y no solo un país. Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores, en la Patria Milagro. Bueno, queda claro, lo vimos con las designaciones de otros funcionarios, Sergio. Este estilo comunicacional muy particular, muy llamativo, es algo nuevo, sin dudas, esta forma de transmitir. ¿Qué sabemos, Sergio, del perfil del nuevo canciller designado? Es un perfil alto, Darío, es un perfil de un hombre que, como lo decía en el video, es un geopolítico internacional, es escritor, ha sido docente universitario. Te cuento que su trayectoria ha estado en las Naciones Unidas, ha estado por más de 20 años trabajando con la ONU en diferentes conflictos, tanto sanitarios como geopolíticos. Conoce muy bien la geopolítica internacional, tanto que hay una entidad como Richtopia, quien lo califica como uno de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. En las misiones en que ha estado Darío trabajando con Naciones Unidas, ha estado en conflictos como el de Irak, en Sudán, Somalia, Etiopía, ha participado en misiones humanitarias en Egipto, en Senegal, es políglota.
habla 4 idiomas, habla español, habla inglés, francés y también portugués, que esa era la deficiencia que había tenido el gobierno de Gustavo Petro frente a quienes ejercían la diplomacia en Colombia. Y tiene un reto importante, Darío, y es volver a la confianza internacional para invertir en Colombia y que la institucionalidad en Colombia sí funciona. Durante el gobierno de Gustavo Petro vimos que fue un hombre que tuvo varias crisis diplomáticas, varios confrontamientos en la región y en el exterior, sobre todo con Donald Trump. Va a tener que, por supuesto, reafirmar esa relación con Estados Unidos, reafirmar la relación con Europa, reafirmar la relación con el vecindario aquí en Latinoamérica, y también dentro de la contratación, Darío, tiene un papel importante porque el presidente Gustavo Petro bajó la vara para la carrera diplomática, no respetó la carrera diplomática. Quienes estaban en carrera para llegar a ser cónsules o embajadores, pues no lo pudieron hacer porque terminaron siendo personas activistas muy cercanas a Petro en estos cargos de consulados, sin la experiencia, sin conocer el idioma. Por ejemplo, Laura Sarabia en el Reino Unido, sin tener una carrera diplomática, sin hablar inglés, y todo eso se modificó dentro de las normas internas de la Cancillería para poder contratar personas que no estuvieran en carrera política, sino que el único requisito era ser colombiano, no más. Ese era el único requisito, desconociendo que se debe tener un comportamiento y una situación universitaria para poder representar a un país en el exterior, Darío. Sin duda, sin duda. Bueno, un equipo que se está armando en medio, obviamente, de esta tensión que crece en el empalme allí en Colombia. Seguimos esta novela, obviamente, muy de cerca. Me parece que los casi 30 días que nos quedan hasta el 7 de agosto van a ser muy, pero muy movidos. Sergio, gracias, volvemos después. Claro que sí, Darío, un abrazo para todos.